cuando Él va y se luce, ¿verdad? Como solamente Él lo sabe hacer, ¿cómo nos vamos a quedar callados, verdad? Si Él es el único merecedor siempre de recibir toda la gloria. Como, bueno, los que estamos aquí, ¿verdad? Como han sabido, en este tiempo ha sido un tiempo difícil y de prueba y de formación extrema, ¿verdad? De formación intensiva para Manuel y para mí, ¿verdad? En estos meses, desde que terminando el mes de junio e iniciando el 1 de julio, nosotros amanecimos en el hospital, ¿verdad? En emergencias. Yo me sentí mal y se había dado todo el tema del embarazo. Cuando yo llegué ahí, me estuvieron viendo ahí en ginecología, ¿verdad? Y empezar a ver las doctoras, ¿verdad? Y empezar a ver todo lo que decían y que a lo último lo que ellos como médicos dijeron fue que en medio de todo, ¿verdad? De todo el descontrol hormonal y todo lo que había pasado, no era que yo estaba embarazada, sino que lo que tenía era un tumor en el útero, el cual se estaba alimentando, ¿verdad? Por eso mi estómago crecía, por eso todo el proceso como si fuese un embarazo, porque estaba creciendo dentro del útero. Y fue muy duro para nosotros, realmente bastante difícil. Como le digo, ha sido una formación intensiva y llena de lágrimas, ¿verdad? Realmente llena de lágrimas, pero empezó realmente el proceso de seguir avanzando y de creerle a Dios, ¿verdad? Y de realmente creerle a Dios. Empezamos Manuel y yo a recibir palabras de parte del Señor, y Dios ahí en su misericordia y amor sosteniéndonos, ayudándonos a salir adelante. Yo le doy gracias a Dios porque su amor realmente siempre nos ha sostenido y nos ayudó a ir pasando esto, y a los pastores realmente gracias. Saber que hasta a veces se quedaban hasta la medianoche con nosotros llorando, ¿verdad? Para nosotros eso ha marcado nuestro corazón. Y todos ustedes, porque yo sé que todos se dolieron, ¿verdad? Nuestras hijas se dolieron y todo, ¿verdad? Porque fue un cambio muy radical para nosotros, todo lo que pasó. Pero en medio de este tiempo, bueno, creyéndole al Señor con lo que dijeron, ¿verdad? Y habiendo un diagnóstico médico, nosotros empezamos a movernos y a creerle a Dios. Realmente mi corazón se llenó de temor, ¿verdad? Y yo decía, Señor, yo no, porque lo que la doctora decía no eran muy buenas cosas, ¿verdad? El diagnóstico de ella andaba buscando realmente un indicio de un cáncer en el útero, porque decía de que lo que había salido en uno de los exámenes, primero fue un enredo, salió un examen bien, y yo dando la gloria a Dios. Y yo que digo, los exámenes salieron bien y no habían pasado 10 minutos cuando ella me llamó, que había uno mal y que como no sabía si era que se habían equivocado, ¿verdad? Y todo, pero que había un examen mal y que tenía que verme urgente. Y ahí empezó realmente el creerle a Dios, el creerle realmente a Dios sobre todo diagnóstico médico. Y no era fácil, realmente no era fácil, porque y ya nosotros haciendo un gran esfuerzo como familia y Dios usando esas personas que nos aman, ¿verdad? De corazón, para apoyarnos y ayudarnos económicamente, porque todo lo empezamos a hacer con un doctor aparte para agilizar todo el procedimiento. Y ayer era un día muy decisivo, ¿verdad? Yo ya iba preparada mentalmente, ¿verdad? Ya la doctora todo lo tenía, de hecho lo tenía todo, ya todo listo. Ella me había dicho, venga preparada, porque lo que ella tenía era totalmente otra idea. Realmente para ella, ella tenía dispuesto una cirugía el día de ayer para mí, y en eso era como quitar, ¿verdad?
¿verdad?, cortar parte del útero de un solo, porque ella estaba ceñida, ¿verdad? Ella estaba, ¿cómo fue la palabra? Sí, ella estaba segura, ¿verdad?, en el diagnóstico médico como médico, ¿verdad?, como doctora. Ella estaba segura de que yo ya había empezado con una lesión de un cáncer en el útero, y era lo que ella estaba buscando. Cuando ya nosotros llegamos al día de ayer, antes de yo entrar, yo le puse un mensaje a Gwen y yo le dije que estaba muy nerviosa, ¿verdad? Yo le dije y le puse: Jennifer, ya estamos aquí en el consultorio y sí estoy muy nerviosa, y Gwen me mandó que confiara. En eso Dios me dice el Salmo 56, y dice que hay un pedacito que verdad, que yo llegué y se los enseñé a Manuel mientras nos llamaban, ahí sentados en la sala, de que Dios estaba conmigo, Él estaba conmigo, y yo dije: Señor, tú estás conmigo. Cuando yo entré, la doctora empezó a explicarnos lo que ella había visto, ¿verdad?, que había un alto riesgo de cáncer y que no sé qué en el útero y esto y lo otro, y que iba a empezar a ella a hacer. Ya cuando yo entré, imagínense que hasta dejó entrar a Manuel dentro del consultorio donde le estaban haciendo el examen, porque según ella era como: Manuel esté a la par mía, ¿verdad?, dele la mano, ¿verdad?, esta chiquita para que no se baje la cama, seguro. Y ella empezó a hacer el procedimiento, y ella empezó a hacer el procedimiento, ¿verdad?, y yo nada más respiraba hondo, y yo le decía: Señor, tú estás conmigo. Y era lo que yo decía: Señor, tú estás conmigo, yo sé que tú estás conmigo. Y en un momento, porque ella no encontraba nada, ¿verdad?, y yo decía: Señor, es que tú estás conmigo. Y yo respiraba hondo, pero en un momento llega y hace, ¿verdad?, pero como ellos, los médicos, ¿verdad?, tienen que llegar hasta lo último, y a esto es lo que queremos testificar, que Dios prueba la fe de uno hasta lo último. Hasta lo último es la fe de uno probada, porque ya ella no encontraba nada, ¿verdad?, y ella hacía para allá y hacía para acá, y que no, y que tiene que haber una lesión y que no sé qué, y hace: creo que ya la encontré. Se volvió ella y dice: sí, es esta, esto era lo que yo andaba. Pero es que dice: pero qué raro, pues que es muy pequeñito, y había como una camarita que Manuel iba viendo, yo no estaba viendo, y me hizo: vea, usted ve, y yo volví a ver, y yo decía: yo no veo nada. Y yo después le dije a Manuel: ¿usted vio algo? Y me dice: yo no veía nada tampoco. Pero ella sí. Cuando ella dijo eso, por eso digo, Dios prueba la fe de uno hasta el último momento, a ver si realmente le estamos creyendo, porque yo le estaba diciendo que yo confiaba en Él, que yo sabía que Él estaba conmigo, y yo dentro de mí le decía: tú sabes que yo confío en ti y que tú estás aquí conmigo, lo decía dentro. Pero es que Dios se toma en serio lo que tiene en el corazón, así que mucho cuidado con lo que uno piensa y le dice a Dios del corazón. A veces creemos que Dios no se da cuenta, y Dios sí. Dios está ahí y Él sabe lo que hay en el corazón de uno. Cuando ella dijo: aquí está, yo le dije: Señor, yo le dije: Espíritu Santo, tú estás conmigo, yo sé que tú estás aquí acostado conmigo, le dije yo, y tú sabes que yo no quiero que a mí me maltraten. Yo le dije: y yo confío en ti. Y dice Manuel que él estaba a la par mía, que él llegó y dijo: no, Señor, tú no. ¿Cómo fue que dices que no, verdad? Que él era el médico por excelencia. ¿Qué pasa? Fue lo que le dijo Manuel a Dios en ese momento. No, Señor, ¿qué pasa? Tú eres un médico por excelencia. Y tanto así que ella estaba ahí, ¿verdad? Y no, y es esto, y hace. Y se puso a buscar ahí como un líquido, y hace: si es que yo le pongo a usted este líquido, se tiene que poner blanco. Fue lo que dijo. Y yo dije: bueno. Y ella lo pone, pero no se queda conforme. Dice: no, voy a volverlo a poner. Es para que ustedes vean lo que es lo humano, ¿verdad? Lo que es cuando realmente ellos se mueven bajo un diagnóstico. Y hace: no, lo voy a volver a poner. Y es que tiene que estar, se tiene que poner blanco, decía ella, ¿verdad? Y yo nada más respiraba hondo, y yo solo decía: yo te creo, Espíritu Santo, yo sé que tú estás aquí, yo te creo, Espíritu Santo. Y yo respiraba hondo, ¿verdad? Y yo no volví a ver realmente, y Manuel me agarraba así como de la mano, ¿verdad? Yo sabía que él estaba orando a la par mía,
y se quedó esperando por un momento y hace, no, la verdad, ve ahí, dele gracias a Dios, se volvió y me dice, porque no tiene nada. Ni siquiera ni siquiera el temor que me había visto, nada. Y dice, y dele gracias a Dios, ¿verdad? Llegó y le dice Manuel, vea muchacho, dele gracias a Dios porque usted no sabe la cirugía y lo que yo le tenía que hacer a esta chiquita ahorita. Dice, yo ya estaba pensando, la teníamos lista, y yo nada más me senté en la cama en carrera, y verdad, yo como ya me voy, yo casi que salgo corriendo, y yo me metí al baño. Manuel salió con la doctora, y cuando yo me metí al baño a cambiarme y eso, yo levanté mis manos, lo primero que hice fue levantar mis manos y yo le dije, toda la gloria sea para ti, porque tú no mientes y tú me libraste de algo que humanamente era algo que ellos tenían listo, quién sabe qué, ¿verdad? Que ella me decía, véngase lista y todo, ¿verdad? Que yo iba muy nerviosa, yo decía, quién sabe qué me van a hacer y todo, ¿verdad? Y cuando nosotros salimos y escuchar a la doctora que llega y dicen, estaba ahí llegó y antes de terminar el procedimiento se me queda viendo y vea lo que es, ¿verdad? El ser humano, lo que es ante el mundo, no tiene sentido lo espiritual, ¿verdad? No tiene sentido. Les dice que para el mundo las cosas del espíritu son locura, ¿verdad? Ella haciendo ahí antes de terminar el examen y todo, se vuelve a ver y me dice, ¿cuántos años tiene usted? Y ya le digo yo, ¿verdad? Y me dice, ¿y usted con qué planifica? Se vuelve y me dice, yo no, le digo yo, no, con nada, y me vuelve a ver así, y se volvió a ver por dentro, y ella ahí, ¿verdad? Y vuelve a ver a Manuel y hace, muchacha, pero usted va a quedar embarazada, entonces en cualquier momento se vuelve, porque usted está como si nada, me dice, ¿verdad? Que no tenía nada, y me dice, bueno, cuando le digo yo, y me dice, una doctora declarándolo, ella no sabe, pero lo declaró. Y ella estaba tan ceñida que yo no, que no podía, que me iba a quitar casi que ahí todo el útero y todo, ¿verdad? Y yo toda la gloria se la doy a Dios. Pero ¿qué les quiero dejar con esto? Que no ha sido fácil, ha sido un proceso difícil, hemos llorado muchísimo, pero he sentido mucho el amor de Dios cuando yo he llorado y le he dicho, Señor, tú sabes el vacío que siento a veces en mi estómago y siento horrible y me da por llorar, ¿verdad? Y me siento tristeza porque nosotros tenemos una promesa, ¿verdad? Una palabra de parte de Dios que se va a cumplir, en su momento se va a cumplir y Él nos va a sorprender cuando menos lo esperemos, ¿verdad? Pero escuchar a Dios que Él me ha dicho, yo lo sé, con amor. Y el día que estuvimos aquí, que Dios usó a Yanquita, escuchar yo de parte de Dios que Él ha llorado conmigo, porque Él me ha entendido en este proceso como mujer, ¿verdad? Como humana. Y para mí eso ha sido algo que ha marcado mi corazón y sentir el amor de Dios. Y le queremos decir que no dejen de creer. Si Dios ha dicho algo de ustedes que no están viendo, porque que Dios me diga que yo estoy sana y después que me llamen y me digan al otro día, lleguen resultados y me digan, sí, salió bien, y 10 minutos después una doctora llama y diga, no, usted tiene que venirse urgente porque está mal, y que ella vea lo peor y que, ¿verdad? Y que den un diagnóstico de que no, que está mal y que hay que ver qué se hace, ¿verdad? Pero ahí es donde, ¿qué tal si yo le decía a Manuel, ¿qué tal si cuando nosotros escuchamos a la doctora decir, lo encontré lo que ella andaba buscando en su humanidad, ¿verdad? La lesión que ella andaba buscando, y dice, aquí está, la encontré. ¿Qué tal que si yo me hubiese puesto a llorar en ese momento y yo hubiera dicho, Señor, no puede ser, si la encontró? O que tal vez Manuel en ese momento hubiera reclamado, o yo dentro mío hubiera reclamado en ese momento. ¿Qué hubiese pasado? Me pongo yo a pensar, tal vez no hubiese recibido el milagro. No por Dios, porque para Dios no hay nada imposible, y Él ya lo tenía escrito y definía un glorificarse y cerrarle la boca a un diagnóstico médico, pasarle por un diagnóstico médico, ¿verdad? Pero a veces, por eso les digo, hay que creer,
cada promesa, no importa cuánto se tarde, no importa por lo duro que esté el proceso, las lágrimas que nos cuesten, cuando Dios nos mete en una formación intensiva es porque Él quiere hacer algo con nosotros, formar algo en nosotros. Eso nos ha tocado a Manuel y a mí, porque creerle, y seguimos creyéndole, ¿verdad? Pero creerle y creerle a Él, aunque en el último momento usted escuche o vea lo contrario de recibir la promesa, de recibir una palabra y una respuesta de Dios. Él nunca se va a equivocar. Él nunca va a llegar ni tarde ni se va a equivocar ante una palabra. Él es Dios, Él es soberano y Él hace lo que Él quiere, ¿verdad? Porque escuchar a una doctora, un médico, dele gracias a Dios, porque realmente lo digo, dice, solo Dios se volvió, dijo, dele gracias a Dios. Y le volvía a ver a Manuel y le decía, y muchachos, dale gracias a Dios, porque, o sea, usted no sabe lo que realmente yo le tenía que hacer a ella. Entonces, Dios nos libra y Él cambia diagnósticos médicos en cuestión en lo que Él quiere en su tiempo. Él hace lo que Él quiere cuando Él quiere, así que no se canse de declarar lo bueno y lo maravilloso que es el Señor. Amén. Qué grande es Dios que nosotros la semana pasada o hace 15 días, no recuerdo cuándo, nosotros le decíamos a los pastores y al miembro de la iglesia, no, con nosotros no cuenten, esta semana no cuenten, porque no vamos a poder ni salir a caminar, Katy no va a poder caminar, Katy no va a poder salir a ningún lado, para el culto del jueves no cuenten con nosotros y el domingo tampoco. Entonces hace rato que veníamos caminando yo le decía, qué increíble Dios, cómo Él es tan perfecto que nosotros teníamos una mentalidad tan trágica de que no íbamos a poder salir, no íbamos a poder celebrar el cumpleaños, no íbamos a poder venir al culto. Y Él, con su amor y su misericordia, dice, no es lo que ustedes creen, es lo que yo digo. Son los planes de Dios. Son los planes de Dios. Entonces, es increíble, como dice Katy, ha sido duro, pero dentro de lo difícil Dios se ha glorificado de una manera tan increíble que como decía yo al principio, Él cambia cualquier lamento, lo cambia en gozo, lo cambia en danza. Entonces de ahorita no quedan más que palabras de agradecimiento para toda la congregación que siempre ha estado con nosotros en estos momentos tan complicados, y sobre todo para Dios que con no es lo que ustedes piensan, es lo que yo digo, y Él solo tiene cosas buenas para nosotros. Así que, como dice Katy, si están pasando por algún proceso difícil, alguna situación incómoda, hasta el último minuto créanle a Dios. Créanle a Dios. Así sea lo peor, lo más difícil. Hasta el último minuto créanle a Dios, porque Él tiene cosas maravillosas para cada uno de nosotros. Entonces, para no quitarle más tiempo al predicador el día de hoy, quiero pasar a Giancarlo, que trae el manjar de esta noche, que es la palabra de Dios. Amén, amén. ¿Sí me está atrás? Ahí sí gustamos orar, ¿verdad? Por bendito. Gracias, Padre Santo, Señor Dios. Primero que todo, Padre, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, a este lugar, Señor Dios. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te ponemos, Padre Santo, aquí con tus manos, Señor, Padre. Para que seas tú, Padre Santo, el que hable, Padre Santo, a través de él, Señor. Que sea tu boca, Padre Santo, el que hable, Señor. Háblanos, Padre Santo, el día de hoy, Señor. Úsanos, Señor, Padre Santo. Háblanos en el entendimiento, Señor, en nuestro corazón, Padre Santo. Para que esa palabra, Señor, que tú traigas nos edifique, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, Padre Santo. Amén, amén, amén. Bueno, denle toda la gloria primero porque Dios es bueno, ¿verdad? Como Él responde nuestras oraciones y wow. De hecho, yo les iba a decir que pasaron, pero se me adelantaron. Pero bueno, Dios es bueno, ¿verdad? Dios todo lo hace perfecto. Y rajado que
que Dios es tan lindo, ¿verdad? Porque aún en medio de todas las circunstancias, Él siempre está ahí para nosotros. Esas oraciones, cuando van direccionadas a la voluntad de Dios, Él trae su respuesta, Él siempre las cumple. Yo les quiero compartir una palabra que hace bastante tiempo la había escrito, pero no la había compartido aún, que es sobre la oración. Curiosamente, el domingo anterior, ¿verdad? Dios nos daba un socollón y Dios nos decía: es que los quiero más orando, es que los quiero más orando. Bueno, yo sé que todos somos entendidos, ¿verdad? Y cuando Dios nos regaña es porque Él nos ama. Cuando su papá le dice: no haga eso, no vaya por ahí, es porque Él sabe que lo mejor es para que usted se cuide, ¿verdad? Quiero que usted medite en esto un momento. Yo lo saqué de un libro, me dio mucha curiosidad. Dice por acá que la Tierra se mueve alrededor del Sol a velocidades cercanas a 67,000 millas. Yo le hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted perdió el sueño porque le preocupaba que el Creador mantuviera los planetas en órbita? ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló por la noche y oró y le dijo: Señor, gracias por mantener el planeta en rotación? Qué profundo, ¿verdad? Uno nunca se ha puesto así a meditar esas cosas. Uno lo ve así como: ok, me levanté, gracias Dios por esto, por lo otro, pero uno nunca medita en todo lo que nos rodea, ¿verdad? Y qué bueno que es esto. Yo les hago una pregunta, quiero que participemos todos en esta noche. Bueno, para ustedes, ¿quiénes oraban y para qué? Así, voluntarios, cualquiera, para no señalar a nadie. ¿Quiénes oraban y para qué según la palabra de Dios? Póngase a meditar así, cualquier respuesta es correcta, no hay problema. Ajá. Estaban unánimes y hubo un espíritu. Ajá, también, sí. Los discípulos estaban unánimes. Ajá. ¿Quién más? Daniel y Elías. Ajá. Buenísimo. Bueno, si usted se pone a meditar, prácticamente todo el mundo tuvo que orar en algún momento. Aún mismo, así se lo puedo decir, aún mismo el más incrédulo que no cree en Dios y que pasa por el proceso de la enfermedad, tiene que decirle a Dios o a cualquiera de los dioses y busca a Dios a ver si le da respuesta. Entonces, yo estoy casi que seguro que todos hemos orado alguna vez. En la antigüedad, no sé si usted recuerda, ¿verdad? En la palabra antes habían personas que intercedían, y ahí me corrige si me equivoco, ¿verdad? Habían personas que intercedían, ¿verdad? Que iban al Padre, en este caso, ¿verdad? Dios, y debían hacer sacrificios para ser escuchados. Literalmente tenían que hacer como un rito para que Dios escuchara ese clamor y ya después traía la respuesta a través de ese profeta. Pero esa persona, ¿verdad? Tenía que santificarse, tenía que ponerse súper bien delante de Dios para ya después traer la respuesta al pueblo. Ahora nosotros no tenemos limitantes. Ahora lo único que necesitamos es ir confiadamente ante el trono de gracia y hablar con Él. Bueno, aquí quiero que participen todos. ¿Para qué usted ora? ¿O para qué usted ha orado en el pasado? No me cuente así en específico, ¿verdad? Si es algo muy íntimo, porque obviamente, ¿verdad? Hay cosas que son reservadas. Pero, ¿cuáles fueron algunas de las cosas por las que usted pidió? Por ejemplo, suegra. Ajá, por ejemplo, usted, por alguna que pidió, bueno, aparte de este proceso, ¿verdad? ¿Alguna otra área? Vamos a ver. Una de mis oraciones siempre, y aquí está todavía, ¿verdad? Porque nunca pudo cambiar, fue para que Dios levantara a Manuel, como lo ha hecho esta vida. Gloria a Dios, sí. Y vemos cómo Dios se ha manifestado, ¿verdad? Bueno, otra área, ¿como cuál puede ser? Ajá. Yo, estas oraciones muy cotidianas, muy diarias en mí, 8 veces por día, muy fuertes. Una es la salud de mi papá. Yo paso
paso desatando de salud. Gloria a En Dios. su sistema cardíaco, ¿verdad? En su sistema reproductivo, en su sistema pulmonar, donde supuestamente los doctores le dicen que puede haber peligro, Ajá. ¿verdad? Esa es una de las oraciones muy fuertes que yo paso haciendo sobre él todos los días, y la otra es desatando salvación sobre mis hijos, ¿verdad? Porque lo más importante en esta vida para un padre es que sus hijos, cuando venga el Espíritu Santo a arrebatar a la iglesia, se vaya toda la familia, ¿verdad? Sí, amén, Que amén. vendría después es terrible. Entonces, son mis dos oraciones más fuertes que yo podría decir por lo cual intercedo. Buenísimo, sí, muchas gracias. Bueno, entonces aquí vimos dos ejemplos, ¿verdad? Por la familia, ¿verdad? Intercediendo para que haya ese acercamiento, para que haya sanidad. Y también a veces lo hacemos por peticiones, ¿verdad? Cotidianas. Mira, Dios, te pido por mi trabajo, te pido por nuevas fuerzas, te pido para que bendigas. En ocasiones oramos por agradecimiento, en ocasiones en ocasiones oramos por duda, por temor, para que Dios nos libre de alguna situación, ¿verdad? Entonces hay diversas situaciones por las que podemos orar. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, Jesús, quiero explicarles algo con respecto a Jesús. Hay muchos personajes que oraban, ¿verdad? Pero yo les quiero explicar algo conforme a Jesús. Bueno, Él es el modelo, ¿verdad? Es la persona que nos enseñó a cómo orar, ¿verdad? Prácticamente, porque Él nos da como una guía literal. Bueno, antes de llegar a este punto, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, Jesús vivió 33 años, ¿verdad? Él vivió cualquier cantidad de experiencias. Un hombre de demasiada fe, ¿verdad? Un hombre que era carne y al mismo tiempo era Dios, ¿verdad? Era divino, pero Él cuando estuvo acá fue, ¿verdad? Meramente Dios. Entonces vemos acá una oración que encontramos en Marcos 13, del 32 al 42. Yo se los voy a ir leyendo para que no se preocupen. Bueno, y dice así: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro, y tomo consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Ojo ahí cómo estaba Jesús. Estaba triste. Estaba, ¿verdad? Comenzó a entristecerse y angustiarse. Dice que estaba triste hasta la muerte. Dice: yéndose poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. En otra versión dice: y si pudiese pasase en mí aquella copa, ¿verdad? Dice: pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Wow, qué importante eso. ¿Cuántas veces nosotros cuando oramos, nosotros le decimos a Dios: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú? O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Muchas veces nosotros oramos simplemente: Señor, yo te pido que cumplas esto y esto y esto. No. Véanlo como Jesús mismo lo decía, ¿verdad? Que se hiciera bajo su voluntad. Entonces, después Él llegó luego, ¿verdad? Dice: vino luego y los halló durmiendo. Dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta la hora, ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantados, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Bueno, acá podemos ver, ¿verdad?, varios puntos importantes. Entre ellos vemos a un Jesús angustiado, a un Jesús triste, porque sabe que va a pasar un trago amargo, que va a pasar por un proceso difícil. Entonces es ahí donde vemos que Él busca la oración como un medio para
encontrar consuelo, para encontrar nuevas fuerzas, para encontrar hacer la voluntad de Dios a través de lo que él pedía. Entonces vemos cómo él oraba para que se hiciera como Dios quería, ¿verdad? Amén, amén. Y vimos también por el otro lado la otra moneda, donde vemos a los discípulos que prácticamente les ganó el cansancio, les ganaba el sueño, les ganaba, ¿verdad?, todo aquello que evitara, ¿verdad?, poder estar orando. Entonces vemos los dos lados de la moneda. Después, más adelante, Jesús les pregunta, ¿verdad?, y no pudieron velar ni una hora. Y después dice algo muy importante: velad y orad para que no entren en tentación. Ok, entonces, cuando nosotros no oramos, prácticamente lo que estamos haciendo es estando como en un lugar tranquilo, conformista. No estamos buscando la dirección de Dios, no estamos buscando la voluntad de Dios. Entonces estamos en un stand-by donde no hacemos nada, o sea, no avanzamos ni retrocedemos, estamos ahí quietos. Entonces eso es lo que Dios nos ha venido hablando en estos días. Dios no quiere que nosotros nos quedemos así quietos. Dios nos quiere que nos movamos. ¿Para qué? Para que podamos resistir la tentación. Porque cuando usted ora, usted se somete a Dios. Y dice que cuando usted se somete, resiste al diablo, y él ¿qué? Huye de nosotros. Entonces por eso es un punto importante también el estar orando. Bueno, vamos a ver también en Lucas 18 del 1 al 8. Acá nos enseña que podemos resistir, a no desmayar, a que pronto tendremos una respuesta. Y dice: Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Ojo ahí ese detalle. Debemos orar siempre y sin desanimarnos. O sea, muchas veces nosotros llegamos orando, ¿verdad?, y llegamos casi que arrastrándonos delante de Dios, como: Dios, ya no puedo, Dios. No, más bien todo lo contrario. Debemos orar y sin desanimarnos, creyendo que Él nos responde. Bueno, dice acá: les digo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía: por favor, haga usted lo posible para que me haga justicia en la corte. Al principio el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó: esta viuda me molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Ojo ahí ese detalle. Ese juez acudió a ayudarla porque era tanta, pero tanta la insistencia que dijo: si no la ayudo, no va a dejar de molestarme. Bueno, entonces él acudió a ayudarla. Y ojo acá lo que nos dice la palabra. Luego dice, Jesús agregó: fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará Él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confía en Dios? Ahí hay una confrontación. Vean lo que Dios dice. Y para que usted lo tenga ahí, si usted está pidiéndole algo a Dios, es para que usted lo tenga ahí bien presente. Ojo lo que Dios nos dice. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que de día y noche le piden ayuda? O sea, ¿usted cree que Dios no le va a responder lo que usted le ha dicho a Él? Dios lo va a hacer. ¿Cree que tardará Él en responderles? Y acá lo recalca, dice: claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confía en Dios? Qué fuerte eso. ¿Acaso encontraré gente que confía en Dios? ¿Será que nosotros somos confiables delante de Dios? Es ahí donde nosotros tenemos que meditarlo para nosotros poder ver si estamos bien o no delante de Dios. Por eso quizás Dios nos decía la vez pasada con el tema de la oración: ¿será que nosotros somos confiables para Él?
Dios lo que nos quiere es que nosotros seamos activos, que seamos como estas personas que tenían un hambre por ir a hacer la obra de Dios. Y bueno, acá les dejo otra parte, ¿verdad? Bastante importante, que dice, pero ¿cómo debemos orar? Vamos a ver. Por acá tenemos, bueno, se me borró la cita. Bueno, dice por acá, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dádnoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ok, vamos a ir desglosando un poquito este pasaje, ¿verdad? Ahí las disculpas porque no lo tengo ahí escrito, pero... Bueno, vemos ahí 4 puntos importantes. Punto número 1, la adoración. Cuando menciona Padre nuestro que estás en los cielos, ahí estamos encontrando una adoración con el Padre, lo estamos reconociendo, ¿verdad? Estamos entrando a Él adorándolo. Y dice, después, la intercesión, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. ¿Verdad? Estamos declarando que lo que Él hace allá en el cielo, que se haga aquí, o sea, que sea uno solo. Podemos orar por los que hacen la obra de Dios, desde la gente misionera hasta por los miembros y pastores. Esto se los comparto también en Efesios 1, del 15 al 20. Y dice así, por eso desde que supe que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y que aman a todo el pueblo de Dios, siempre lo recuerdo en mis oraciones y ruego a Dios por ustedes. Ruego que Dios el Padre glorioso nuestro Señor Jesucristo les dé el Espíritu, fuente de sabiduría, quien les revelará la verdad de Dios para que la entiendan y lleguen a conocerlo mejor. Pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado para la gente que ha llamado. Entonces podrán participar de las ricas y abundantes bendiciones que Él ha prometido a su pueblo santo. Verán también lo grande que es el poder que Dios da a los que creen en Él. Bueno, todo esto lo vemos, ¿verdad? Cuando nosotros intercedemos, cuando decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad, estamos pidiendo, Dios trae la sabiduría sobre la iglesia. Dios, yo clamo, o sea, usted específicamente no es que tiene que orar así como dice el Padre Nuestro, sino que usted intercede cuando usted dice, venga tu reino y hágase tu voluntad. Usted intercede por la iglesia, usted intercede por su hermano, por su hermana que habitan ya sea en su hogar, en su iglesia, sus familiares. ¿Para qué? Para que sea revelada la verdad de Dios sobre ellos. Después por acá vemos también en Efesios 3, 14 al 20 dice, por eso me arrodillo para orar ante el Padre, de quien toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre. A Él le pido que en su infinita grandeza les conceda a ustedes fortaleza interior a través del Espíritu. Pido al Padre que Cristo viva en ustedes por la fe y que su amor sea la raíz y el cimiento de su vida. Así podrán comprender con todo el pueblo santo de Dios cuán ancho y largo, cuán alto y profundo es su amor. El amor de Cristo es tan grande que supera todo conocimiento. Pero a pesar de eso, pido a Dios que lo puedan conocer, de manera que se llenen completamente de todo lo que es Dios. Por el poder de Dios que obra en nosotros, Él puede hacer mucho más de lo que podríamos pedir o imaginar. Aquí vemos por ejemplo, el apóstol Pablo, que está orando, ¿verdad?, para la iglesia, para que de esta manera fuera conocido, ¿verdad?, la voluntad de Dios, la obra de Dios en toda la familia de Dios, ¿verdad? Después vemos también lo que sería la salvación de las personas por las que amamos, ¿verdad? Vamos a ver por acá. Bueno, ojo lo que
que dice este versículo y por qué también es importante orar, ¿verdad? Segunda de Corintios 4, del 3 al 5, y dice: si las buenas noticias que anunciamos están ocultas, lo están solo para aquellos que van por el camino de la destrucción. ¿Cómo están las buenas noticias para ellos? Están ocultas, ¿verdad? Porque ellos van para el camino de la destrucción. El Dios de este mundo ha nublado la mente de esa gente que no tiene fe en Cristo. No los deja ver la luz que traen las buenas noticias acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. No nos anunciamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor. Nos presentamos como siervos de ustedes en el nombre de Jesús. Ok, entonces, ¿por qué es importante que se haga el reino de Dios en el cielo como en la tierra? Porque vemos cómo se están haciendo las obras del maligno, que tienen ocultas las buenas nuevas de Dios. Vemos cómo tienen ocultas esa bendición que Dios tiene, ¿verdad? A través de la palabra, a través de la oración. Porque a través de cuando nosotros oramos, podemos ver la mano de Dios manifestarse sobre ellos. Dice acá también la cuarta razón: pedirle a Dios con acción de gracias. El pan de cada día, dándolo hoy. Nosotros sabemos que prácticamente necesitamos el comer para vivir, y es que a Dios no se le va nada. Entonces, por eso es que también Dios nos trae esta promesa en Filipenses 4, 6 y 7. Y no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Entonces, ¿por qué pedir por estas cosas? Porque sabemos que nuestro Padre lo puede dar. ¿Acaso alguien que pida pan se le dará una piedra? Dice la palabra. Sabemos que no es así. Después, la confesión, ¿verdad? Otra razón por la que debemos orar es la confesión de reconocer nuestros pecados. Cuando dice: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, siempre es importante pedirle perdón a Dios, porque nosotros fallamos por cualquier cosa. Somos seres imperfectos. Y la misma palabra dice que Él se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Pero ¿qué dice? Que reconozcan sus pecados para que nosotros seamos limpios. Por eso nosotros debemos pedir perdón siempre, para ser lavados y purificados. Vamos a ver, por acá tenemos otros puntos. Bueno, otras maneras de cómo orar. Y estos son versículos más cortitos. Ahí si tienen alguna duda o algún comentario, pueden hacerlo, ¿verdad? Sin ningún temor. Ok, ¿cómo podemos orar? Bueno, ¿cómo debemos orar? No se trata de decir muchas palabras. A veces uno cree que el orar es de recitar cualquier cantidad de cosas, es de, no sé, a veces la gente cree que el orar es como algo muy profundo, como, no sé, como un rito o algo así. Cuando yo estaba, de hecho, fuera de los caminos de Dios, yo no entendía. Y cuando decían, tienes que orar para que Dios haga esto y esto y esto, yo decía, orar, lo veía como algo por allá, ¿verdad? Ok, el orar simplemente no es decir muchas palabras. Vean lo que dice Mateo 6:7. Y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Después en Mateo 18:20 nos habla de cuando Dios dice que está en medio de dos o tres. Dice, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, donde dos se reúnen, ahí va a estar Dios definitivamente. Entonces, cuando usted interceda con dos personas, créame que Dios está con usted. También Dios, ¿verdad?, está con usted cuando está en lo secreto. Acá lo podemos ver, por ejemplo, Mateo 6:6. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto.
Así tu Padre que lo ve, lo que hace en secreto te recompensará. Acá también yo quiero que usted tenga esto presente. El orar en secreto, ¿verdad? El cerrar la puerta, a veces se refiere también el cerrar su corazón a las cosas del mundo. No solamente se refiere al lugar físico, se refiere al hecho de que usted tenga ese espacio íntimo de solo usted y Él, para que Él pueda obrar a través de su oración. Siempre que usted ore, tiene que ir direccionado a lo que Dios quiere, a la voluntad de Él, adorándolo primeramente. Y ya después usted, en lo secreto, en lo más íntimo, usted le empieza a pedir a Él para que sea recompensado. Después dice, en Santiago 1:6, cuando hacemos peticiones nos indica, por ejemplo, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado por el otro, de un lado por el viento, perdón. Entonces, siempre que usted pida, vaya con fe, creyendo de que Dios le va a hablar, creyendo de que Dios le va a responder, porque Dios no es sordo. Dios no se hace el de los oídos, ¿verdad? Sordo, no le pasa por aquí, le sale por acá, no. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Lo que pasa es que si está en la voluntad de Él, Él cumple o no, ¿verdad? Después dice, cuando oramos en conjunto, debemos hacerlo con una misma dirección. Ok, estaba para la iglesia como tal. Todos, en un mismo espíritu, se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Entonces, cuando oramos en conjunto, debemos orar con un mismo espíritu, en un mismo sentir. Después acá, el quinto nos dice que debemos orar por todos sin excluir a quienes nos hacen daños. A veces hasta ni queremos volver a ver al que nos hizo un daño, ¿verdad? Pero hay que orar por ellos, hay que bendecirlos a través de la oración. Dice, pero ustedes, en Lucas 6, 27 y 28, pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Después por acá vea algo también que lo dije desde el comienzo, hay que orar siempre con alegría, aunque nosotros nos sintamos así en el piso, que no queremos nada, que no le encontramos sentido a lo que vemos, siempre con alegría. Dice por acá en Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando tú le invocas, Él te oye. Dice, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicar y yo les escucharé. Jeremías 29, 12. Y el punto número 8 dice, oramos para ser fortalecidos en el Espíritu y no entrar en tentaciones. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, ¿qué? Es débil. Bueno, entonces yo le hago una pregunta, ¿por qué es importante orar? Porque es literalmente la base, el fundamento de quiénes somos con Dios. Cuando usted ora, usted encuentra guía. Cuando usted ora, encuentra respaldo. Cuando usted ora, usted puede vencer a su adversario, a su enemigo. Estamos hablando no de humanos, estamos hablando de, ¿verdad? Todo lo que se mueve que no vemos. Todo lo contrario. Entonces, orar simboliza una herramienta de guerra. Una herramienta que nos da la tranquilidad de que Dios nos escucha, de que Dios nos respalda, de que Dios ha
hace a través de él. Entonces, por eso es importante orar en todo tiempo. Yo tal vez no soy una persona que como dice la palabra, no pueden orar ni 3 horas. Pero sin embargo, yo soy una persona, por ejemplo, ¿verdad? Y no lo digo para gloriarme, pero cada momento que puedo, estoy ahí escuchando música y me pongo ahí a hablar con él. Voy en el bus y tal vez estoy viendo así como el transcurso del viaje y ahí voy pensando y voy orando. Tal vez usted diga, pero es que cuando usted piensa, usted no ora. Claro que sí ora. Había una petición de una mujer, ahí me corrige si estoy mal, fue Ana, si no estoy mal, que mientras estaba en su lamento ella estaba orando, clamándole a Dios. Entonces podemos ver que aún con nuestros pensamientos podemos orar al Padre. Y aquí es donde viene algo que Dios me decía a través de un libro. Y esto lo leí en Lucas 18, 40, 42. Y esto me impactó mucho. Dice así: Jesús se detuvo y ordenó que le trajeran al ciego. Cuando estaba cerca, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Tal vez Jesús lo había visto en ese momento y lo veía que era ciego. Él podía ser muy lógico. ¿Y qué va a querer? Obviamente Jesús tal vez pudo haber dicho a los discípulos, digo, oye, lo que quiere es la sanidad, quiere ver. Pero no, Jesús tuvo la necesidad de decirle: ¿qué quieres que haga por ti? En esta noche Dios me pone así, que te diga: ¿qué quieres que haga por ti de parte de Dios? Tal vez hay peticiones, pastor, ahí de parte de la iglesia, ¿verdad? Alguno que tenga peticiones, podemos orar en este momento por eso. Y que el Señor sea haciendo su voluntad en ellas. Porque cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir con fe. Y cuando pedimos, si va conforme a la voluntad de Dios, van a ser respondidas. Tal vez no hoy, tal vez no mañana. Dice la palabra, aunque tardare, ¿verdad? Llegará su respuesta. Algo que quiero contar como testimonio. Por acá también el muchacho del libro, ¿verdad? Es que el libro que estoy leyendo se llama The Circle Maker, el hacedor del círculo, o a encerrar la oración, ¿verdad? Significa. Y él decía: cada vez que usted quiera pedir por algo en específico, hágalo como dice en Habacuc 2:2, que usted escriba la palabra, ¿verdad? Y que será respondida. Voy a buscarles específicamente el versículo. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. No sé si usted tiene ahí algo que pedirle a Dios en este momento en específico, o si usted ya lo hizo, trate de memorizar esa fecha que usted lo hizo. ¿Por qué? Porque estas son citas divinas de oración. Son momentos específicos donde usted estuvo con Dios y usted le clamó a Él, y después usted puede ver la fecha, la hora, el día, y puede decir: wow, Dios me respondió este día. Por ejemplo, a mí me pasó con otro trabajo anteriormente. Yo había notado por acá que yo estuve pidiendo, vamos a ver, vamos a ver qué fecha exacta fue. El 13 de agosto estuve pidiendo por ese trabajo.
y tuve respuesta en noviembre 4. Tal vez no fue el día siguiente, pero tuve esa respuesta. No sé cuál es la respuesta, no sé cuál es la petición que usted tenga. Usted lo puede anotar en un papelito, esa petición en este momento, o la puede anotar ahí mismo en un mensaje, en un texto, donde usted le diga a Dios específicamente por qué es lo que usted está pidiendo, y anote una promesa bíblica que está escrita en la palabra. Por ejemplo, si es con el tema de finanzas, por acá dice la palabra, ¿verdad?, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro, ¿verdad? Entonces, usted puede buscar así como una promesa y Dios le va a traer esa respuesta. Por ejemplo, yo había colocado acá Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo puedo ver la mano de Dios hoy día. Si es por tema de sanidad, para algún familiar, para algún área en específica, usted solamente escríbalo, como dice abajo, 2:2. Y Dios va a orar. Dios va a orar. Porque aunque tardare, Él no mentirá, sino que Él cumplirá. Padre, te doy gloria a ti, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Padre, porque tú estás aquí, Señor. Donde 2 o 3 se reúnen, tú estás aquí, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre, sin antes pedirte nada, Señor, primero te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor, porque somos entendidos, Señor, en tus tiempos. Adoramos al Dios que hace las obras, Señor, y no porque tú las hagas, sino por quien tú eres, Señor. Esa esencia, esa persona, aquel que nos llamó, aún conociendo nuestras debilidades, nuestras culpas, nuestros errores. Te amamos a ti, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores, porque sabemos que el Dios que defendió a Israel nos defiende día a día. Padre, porque tú, Señor, brindas alimento a nuestras mesas, Señor, porque tú has sido fiel en medio de las tribulaciones, Señor. Tú nos has sostenido, Señor, aun cuando queremos desistir, Señor, porque tu mano, Señor, siempre ha estado allí para con nosotros, Padre. Te amamos, te honramos, Señor. Padre, desde este altar, Señor, desde este lugar, desde esta iglesia, aposento alto, Señor, yo te doy a ti toda la gloria, Señor, porque eres bueno, porque eres justo, porque eres verdadero, Padre. Padre, porque tú, Señor, siempre, siempre, siempre estás obrando. Aunque no vemos, Señor, aunque no podamos oír, Señor, aunque no podamos, Señor, tener tangible, Señor, esa respuesta en el momento preciso, Señor, sabemos que tú estás obrando, Señor. Sabemos que en medio del silencio, Señor, ahí tú nos estás enseñando, Señor, Padre, que debemos confiar, que debemos permanecer alegres, que debemos permanecer gozosos en medio de la aflicción, Señor. Y es a través de ahí donde tú te fortaleces, en medio de nuestras debilidades, Padre. Por eso a ti, Señor, te damos la gloria por las dificultades, Padre. Te damos a ti la gloria por todos los procesos que son necesarios, Padre, porque esto nos enseña a depender del Padre que nos ama, que nos anhela celosamente, aquel que está aquí atento a nuestros voces, Señor. Padre, gracias, Señor, por todo lo que hiciste por tu Hijo, Señor. Enviarlo, Señor, para poder tener, Señor, esta libertad de poder entrar, Señor, en tu morada, Padre. El poder entrar más allá del velo, Señor, para no tener que ir a consultar a un sacerdote y pedirle que clame por nuestra petición. Gracias, porque tú nos das esa libertad y poder entrar tranquilos, seguros, Señor, sabiendo que tú nos respondes, Señor. Clamamos a ti, Abba Padre. Alma mía, alaba tu ser, Señor. Alma mía, alaba al Señor, y todo mi ser su santo nombre. Todo lo que soy, Señor, te alabe, Señor. Padre, tú dices, Señor, Padre, que todo el que respire alabe al Señor.
Te alabamos, Señor, no solamente es con cánticos, Señor, no solamente es con panderos, es que es con todo, Señor, Padre. Tú dices que te alabemos, Señor, con la obediencia. Tú dices que te alabemos cuando oramos, Señor, cuando clamamos, Señor, en todo momento, Señor, tú te glorificas, Señor. Por eso estamos aquí, Señor, Padre, como iglesia, donde 2 o 3 se reúnen. Por eso es que somos iglesia, porque entendemos que tenemos un Padre, tenemos aquel que nos enseña, que nos corrige, que nos abraza con ese amor. Oh Santo, Santo, gracias porque tu Santo Espíritu está intercediendo día y noche con sonidos indecibles. Aquel que clama a nosotros para que nosotros estemos atentos a ti, Señor. Espíritu Santo, te amamos, te amamos, te amamos, te honramos. Rey de reyes y Señor de señores, todo lo que somos es tuyo, Señor. Padre, porque todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Porque todo viene de ti, todo vuelve a ti, Señor. Oh Santo, Santo, glorifícate en esta iglesia, Señor. Glorifícate en esta casa, Señor. Yo clamo a ti para que sean, Señor, respondidas todas las peticiones de cada corazón, Señor. Yo clamo a ti para que cada corazón, Señor, Padre, que le ha costado, Señor, tener esa intimidad contigo, Señor. Tú dijiste, Señor, Padre, que fuimos seducidos, Señor, por esos lazos de amor, Señor, para que tú nos atraigas día a día, Señor, para que seamos, Señor, atentos a lo que tú quieres hacer, Señor. Padre, clamo a ti para que esa oración sea viva, sea eficaz, para que seamos atentos, Señor, a lo que tú quieres, Padre. Padre, porque no queremos pedir por pedir, Señor, queremos pedir con entendimiento. Espíritu Santo, tú que clamas, te pedimos que tú clames con nosotros, que nos des la guía, el discernimiento para pedir realmente lo que tú quieres, Señor. Padre, porque en esta casa, Señor, no queremos hacer cosas humanas, Señor. No queremos movernos bajo un espíritu humano, Señor. Queremos movernos bajo tu Santo Espíritu, aquel que vive, aquel que reina, aquel que gobierna, aquel que conoce al Padre. Queremos pedirte a ti que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra, Señor, y tu santo nombre sea, Señor, Padre, poniendo ese sello, esa gloria divina, Señor, sobre tus hijos, Padre. Clamamos a ti por eso, Padre. Padre, y de ahí, Señor, sean hechas todas las obras, Padre. De ahí sean hechos, Señor, esos milagros, esas maravillas, esas señales, Señor, para que no callemos, Señor, para que no callemos, sino que seamos testigos, como dices tú en tu palabra. Y me seréis testigos en toda Judea, Samaria, hasta lo último del rincón de la tierra, Señor. Por eso es que clamamos a ti, Señor. Por eso es que oramos, para que se haga tu obra, Señor, exaltada, papá. Padre, exáltate, Señor. Exáltate en medio de cada petición, Señor, para que cuando sean respondidas, Señor, no callemos, sino que a través de los testimonios, Señor, sea vista tu gloria, y esa persona que no creía, esa persona que no quería escuchar tu voz, se vuelva a ti, papá. Sea vista tu gloria, Señor. Que sea vista tu gloria, Señor. Oh Santo, 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 Santo. Por eso es que clamamos, Señor. Por eso es que oramos, por eso es que pedimos, Señor. No pedimos, Señor, por un orgullo propio, Señor. Padre, es que si tú nos bendices con finanzas, Señor, es para darte a ti lo que es tuyo, Señor. Es para bendecir a aquel que no tiene, Señor. Es que si tú nos bendices con salud, es para adorarte, para exaltarte, para darte el lugar que te mereces, para vivir una vida con rectitud, Señor. Padre, es que si tú nos bendices, Señor, Padre, con ese bienestar, Señor, Padre, es para proclamar esa verdad tuya, Señor. Oh Santo, Santo, Santo. Padre, es que si tú, Señor, Padre, atraes a nuestra familia, Señor, es que si tú atraes, Señor, Padre, a estas personas, sabemos que no se perderán, Señor,
Sabemos que llevarán el mensaje tuyo. Sabemos que estas personas serán entendidas, Señor, así como tú nos enseñaste a caminar, Señor. Así como empezamos, Señor, como niños, Señor, que no comíamos alimentos sólidos, Señor. De esa misma manera, Señor, sabemos que ellos conocerán y verán tu gloria. Verán tu gloria, Señor. Padre, así como Josué lo declaró en su momento, Señor, yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Yo declaro que esta casa, que es casa de Dios, puerta del cielo, y con todas sus familias representadas, Señor, Padre, yo me uno a ese clamor, Señor, Padre, declarando que yo y mi casa le serviremos al Señor. Le serviremos al Señor. Todo corazón de piedra, todo corazón, Señor, que no quiere voltearse a ti, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, se vuelve corazón de carne, sensible, atento a tu voz, atento a lo que tú quieres. Santo, en el nombre de Jesús, Señor, yo clamo por las iglesias, Padre, para que seamos iglesias entendidas, para que seamos, Señor, un solo cuerpo y tú la cabeza, para que seamos, Señor, obedientes, para que seamos atentos a la corrección, para que seamos, Señor, como tú quieres, Abba Padre, direccionados por un solo espíritu, una sola verdad, un solo sentir, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, Señor,